En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permitiste el descanso nocturno para reparar nuestras fuerzas. Gracias, hemos iniciado hace momentos o hace algunas horas nuestra jornada. Pero hoy queremos también ofrecerte este ejercicio de vida cristiana que tú has suscitado en nosotros. Danos, Señor, las actitudes adecuadas durante esta mañana. Bendícenos durante todo el día. Te pedimos por quienes estamos aquí y aquellos que entrarán en contacto con nosotros. Hoy de forma especial que podamos ser luz para nuestros hermanos, ser esa lámpara que arde y que brilla, y que seamos testigos de ti ante aquellos que nos solicitan. Bien, gracias. Hoy tomé esta expresión del capítulo 5 del Evangelio de San Juan, que refiere a Juan Bautista como lámpara que arde y que brilla. Y he querido poner estas imágenes sagradas que nos refieren un aspecto de lo que hoy vamos precisamente a reflexionar, el ser luz. Y se manifiesta de una forma especial en la aureola que traen aquellos que viven la santidad. A propósito, elegí estas tres imágenes, pude haber elegido miles, pero como un elemento significativo y diferenciante. La aureola de nuestro Señor será siempre muy distinta a la de todos los demás santos. Esa aureola significa la luz que las personas han recibido de Dios, el Espíritu que los ha iluminado, y habla acerca de aquellos que se han convertido en luz también en medio del mundo. Es la aureola una forma de manifestar la santidad con este elemento de luz. La imagen de nuestro Señor, donde está solito con esa aureola, con la cruz artística, nos expresa esa aureola diferenciada, recargada, sumamente estética. Hay una gran cantidad de aureola a través de la expresión artística en los diferentes momentos de la historia del arte, pero bueno, siempre va a ser distinta la aureola de Cristo. Lo puedes percibir, por ejemplo, en la imagen donde viene San Josecito con el niño en brazos. San Josecito, un varón justo, un vir justus, la imagen también de la prueba de que él iba a ser también el Padre de nuestro Señor, o mejor dicho, cuando en la tradición se habla acerca del que se iba a casar con María, con la Virgen María, que estaba al servicio del templo. Entonces José tiene, digamos, esa rama que florece, que habla de su virtud. Pero te fijas que el niño, aún siendo un niño, aún siendo un bebé en brazos de su papá, tiene en su mano derecha la imagen de la bendición, y en la mano izquierda está sosteniendo un pequeño mundo para hablar de aquel que bendice y que redime al mundo. Pero la aureola en su cabecita del niño Jesús es diferenciada de la de San Josecito, incluso muy contrastante. La aureola de San Josecito es, digamos, sobradamente sencilla, pero es una forma de manifestar que aún San José, siendo un hombre que se convirtió en luz por haber sido alguien que siguió el proyecto de Dios, no se compara en absoluto con lo que Cristo nos ofrece. Ojalá que aquellos que a veces piensan que equiparamos a los santos con nuestro Señor, aquí tengan un elemento para que pudieran descubrir que Jesús es alguien distinto, alguien aparte, incluso de la Virgen María. Cuando aparezcan ambos en alguna imagen, siempre será diferenciada la aureola de Cristo. Obviamente la Virgen María tiene una santidad especial que nosotros mismos reconocemos. Y bueno, me agrada esta imagen de aureola de luces con estrellas, una corona, que también es la descripción del libro del Apocalipsis, cuando habla acerca de aquella mujer que tiene una corona de estrellas. Y bueno, habla de pues aquella que manifiesta también la presencia de Dios y la presencia de la iglesia. Bien, vamos a hablar acerca del tema de la luz. Adelante, vamos al texto del Evangelio. Y hoy vamos un poquito a
nada más hacer una referencia a un aspecto que el día de ayer habíamos mencionado. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. Estudié las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, esta es la perícopa. La palabra que quería recuperar es la palabra perícopa. Fíjate cómo hoy el texto del Evangelio empieza en el versículo 31 y termina en el versículo 47. Y te decía el día de ayer que es la continuidad del texto del Evangelio. Pero quiero que ubiques que en este texto aparece el elemento del testimonio. El día de ayer el Señor empezó a hablar acerca de la resurrección, de que Él hará que los que creen en su palabra se levanten de las tumbas, y bueno, habla acerca del juicio y habla de aquel que cumple la voluntad del que lo envió. Y hoy continúa con el texto del testimonio. Fíjate solamente, y ya no me quedo un poco en esto, pero es el versículo 31 al 47, esta perícopa sobre el testimonio. Adelante, por favor. Recupero el evangelio del día de ayer, que era el versículo 17 al 30. Fíjate cómo en aquel tiempo Jesús dijo: mi Padre sigue trabajando, yo también trabajo, y habla acerca de cómo se molestan porque, pues no por los milagros, no por quebrantar el sábado, sino porque llamaba a Dios Abba. Y bueno, el Señor empieza a hablar acerca de que el Padre resucita y Él también va a resucitar. Y fíjate cómo esa es una perícopa, aun cuando el texto del día de hoy empieza con el versículo 31 y termina con el versículo 47. Pero son dos perícopas distintas, aún estando continuas. Adelante, quiero solamente para que quede claro este concepto, referir lo que significa la palabra perícopa. Perícopa viene del griego pericope, que significa corte, o digamos, también se le llama forma, o se le llama también, sí, pequeños cortes, pequeños trozos. Habla de un texto completo con un sentido especial. Y ahí viene la definición, lo puse en letra azul, perdón. Una perícopa son pasajes o fragmentos de la Biblia que han adquirido gran notoriedad. Por eso te decía hoy y ayer, aunque es el capítulo 5 de San Juan, hay una diferenciación. Ayer, del versículo 17 al versículo 30,
la perícopa en torno al Padre que trabaja y el Hijo que resucita a los muertos. Y hoy del versículo 31 al versículo 47 del capítulo 5 de San Juan, se nos habla acerca del testimonio. Y de Juan, que es el que da testimonio, aunque Cristo no necesita del testimonio de Juan. Juan era lámpara que ardía y que brillaba. Bien, de forma rápida, para que ubiques este concepto de perícopa, te puse aquí 4 ejemplos. Tú puedes ubicar digamos, este fragmento de la Biblia con gran notoriedad. Eso es la perícopa. La perícopa de las bienaventuranzas está en Mateo 5, del 1 al 12. La perícopa del hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 32. La perícopa del nacimiento en Belén está en Lucas 2, del 1 al 7. A ver, búscame la perícopa de las bodas de Caná, es Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Entonces son cortes en el texto bíblico que tienen un contenido. No confundir perícopa con parábola. Una parábola, claro que es una perícopa en sí misma, pero por ejemplo, las bienaventuranzas es una perícopa y no es una parábola, sino es una enseñanza de Cristo. En cambio, el segundo que aquí viene citado, el del hijo pródigo, sí es una parábola, que es una perícopa, digamos. Y el texto final que puse es un milagro. El primer milagro, las bodas de Caná, es una perícopa, aunque no sea parábola. No confundir perícopa con parábola. Es que las perícopas son las parábolas. Una parábola puede ser una perícopa, pero una perícopa es un fragmento de la Biblia con gran notoriedad porque tiene un sentido. Es algo que tiene un principio y un fin, donde se principia y donde se aterriza la enseñanza. Adelante, vayamos al texto del día de hoy en torno a la enseñanza de ese ser lámpara y ese ser luz. Hablo acerca de la instrumentalidad. Por eso vienen las preguntas. ¿Qué es más importante, el vehículo o el pasajero? ¿Qué es más importante, el habitante o la habitación? Y referido a capítulo, por ejemplo, a perícopa de Juan 1, del 1 al 18, que es la perícopa del prólogo de San Juan. ¿Qué es más importante, la voz o la palabra? O sea, Jesús es la palabra y la palabra se encarnó. Y luego dice más adelante el mismo San Juan en el capítulo 2 que Juan es la voz que clama en el desierto. Mientras que Jesús es la palabra, Juan es la voz. ¿Qué es más importante, la voz o la palabra? Y hoy dice que Juan Bautista es lámpara que arde y que brilla. ¿Y qué es más importante, la luz o la lámpara? Obviamente tú y yo tenemos la respuesta, pero era bueno ubicar esta situación de contraste entre lo que es Jesús y lo que somos nosotros o lo que es el Bautista. Aun siendo el Bautista el hombre más grande nacido de mujer, como te decía, es de los elogios que yo admiro en la palabra de Dios, podemos decir, bueno, entre el vehículo y el pasajero, pues claro que el pasajero, Señor. Entre el habitante y la habitación, claro, el habitante es lo más importante. Entre la voz y la palabra, entre la luz y la lámpara, la luz. Y así, bueno, pongo este texto de José Martí, que dice acerca de esa diferencia entre el instrumento y lo que es esencial. En esto consiste la belleza, en que el florero no sea más que la flor. ¿Qué es más importante, la flor o el florero? ¿Mande? Quiero decirte que en ocasiones, para muchos, el florero se vuelve más importante. Pero vamos a decir, en términos de nuestra cercanía, ¿qué es más importante? ¿La casa o la familia? Y tú dices, padre, la familia. Pues quiero decirte que para muchos la casa es más importante que su familia. Y podríamos referir más cosas. Pero bueno, en esto consiste la belleza, en que el florero, que es donde se ponen las flores, no sea más importante que las flores. Adelante, hablemos un poquito sobre la cuestión de la luz, la fenomenología de la luz. Y bueno, la luz será siempre un elemento que nos fascina, que digamos nos atrae. La luz será siempre un elemento que a todos nos seduce. Acuérdate de cómo Moisés se acerca a una zarza que está ardiendo y que no se consume. Fíjate cómo cuando Cristo se transfigura en el monte Tabor, esa hermosa manifestación de un rostro desplandeciente y vestidos
que tenían una blancura que no se veía sobre la tierra. La luz siempre será un elemento en la tierra que consideramos superior a todos. Y digamos que la luz es lo más puro, lo menos material y lo menos corpóreo, porque siempre la luz ofrece claridad y por eso para nosotros representa el cielo en la tierra. También la luz la utilizan sobre todo para hablar de la verdad y para hablar de la sabiduría. Habla de alguien que emite luz, alguien que está, digamos, iluminando nuestro mundo. Adelante, hablamos acerca de la misión de la vida cristiana, pero primero hablemos acerca de lo que es esta imagen de la luz. La luz atraviesa desde el principio hasta el final del texto bíblico. Recuerda que el primer acto creador de Dios, el primer día de la creación, fue la separación de la luz de las tinieblas. Y dice el texto sagrado de Génesis capítulo 1, versículo 3, en el principio la tierra era caos y confusión. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Versículo 3. Y bueno, al final, en la narración bíblica, en Apocalipsis 21-23, cuando se está cerrando el texto sagrado, los 73 libros de la Biblia, termina hablando de la Jerusalén celestial, donde Dios será luz para todos. Habla al principio de la luz y termina hablando de la luz. En la primera creación Dios hace la luz, en la nueva creación Dios será luz para todos. Adelante. Hablamos del ser luz y lo referimos a la persona de Cristo. Hoy el Señor, en la imagen del Bautista, nos invita para que seamos lámpara. Obviamente nosotros ubicamos que Él también nos ha querido invitar a ser luz, a ser testigos, que acerquemos a Dios a aquellos que entran en contacto con nosotros. Recordemos que la luz es un signo que manifiesta algo del ser de Dios. Es como un reflejo de su gloria. Por eso les ponía las aureolas, para manifestar que los santos los ponemos con esa aureola de santidad, porque ellos reflejan, son un espejo de lo que Dios ha querido que veamos aquí en la tierra. Son, digamos, reproducciones de un Dios que sigue actuando. Recuerda que cuando festejamos a los santos, celebramos a Dios que ha triunfado. O sea, no tengamos miedo a celebrar a los santos, porque no es a la persona, sino a Dios a quien celebramos. Si celebramos, digamos, mañana a San Josecito, pues estamos celebrando a Dios. Es el triunfo de Dios en la Virgen María. Entonces, el rostro iluminado de Jesucristo, Lucas 9:34, en el Monte Tabor, habla acerca de la presencia de Dios en el mundo. Y sobre todo lo que ya ubicamos, que en la profesión de fe, el credo, de forma muy clara, manifiesta que creemos en Jesucristo, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, nos expresa o profesamos a que es luz de luz. Y solamente para que recordemos este recurso gramatical, luz de luz, usar el nominativo, que en este caso es luz, y el genitivo, que es de luz, luz de luz, nominativo y genitivo en cuestión del género, del sustantivo. Perdón que me meta esto, es medio tedioso hablar de gramática, pero hablar de luz, hablar de nominativo y genitivo, es formar un superlativo. O sea, tú eres luz de luz. Y lo usamos mucho. Tú eres Señor de señores. Tú eres Rey de reyes. Tú eres Dios de Dios. Tú eres Dios verdadero de Dios verdadero. Y le decimos en la Sagrada Eucaristía, tú eres el amor de los amores. O sea, eso es un superlativo. Hablar de la más alta expresión de una realidad. Entonces, hablar de el amor de los amores, hablar de la luz, hablar del Señor de señores, del Rey de reyes. Eso es el superlativo. Decimos que Jesús es lo que está más allá de cualquier realidad. Bien, volviendo adelante a lo del Bautista, hablamos de nuestra instrumentalidad. Ubicar si somos ornamentos o somos instrumentos. Jesucristo es el sol que nace de lo alto,
y ha invitado a sus discípulos a ser luz para el mundo. Y digamos, como el Evangelio hoy también refleja o refiere, hablando del Bautista. Y sabemos que el ser luz que el Señor nos invita es un don que al mismo tiempo es una tarea. Digamos, hablar de agradecer por el don, pero hablar también de algo que tenemos que suplicar. Si agradezco el don que Dios me da, tengo que suplicarle que yo cumpla con la tarea. Hoy debemos recordar que nuestra vida no es un adorno, no es un ornamento. Pues Dios nos ha enviado al mundo como, reitero, agradecemos los dones, el ser instrumentos y suplicamos que podamos tener la fuerza necesaria para cumplir con las tareas delegadas. Recuerda que los dones de Dios son siempre una tarea por realizar. Bien, hablemos de la fuente de responsabilidades que encierra adelante nuestro ser luz. Recordemos esto, que los dones de Dios, los talentos, aquello que Él nos ha dado, no es fuente de un privilegio, sentirnos superiores a los demás, no, más bien somos servidores de los demás, una fuente de responsabilidad. Y recordar, bueno, para aquellos que están aquí, que han bautizado a sus hijos, recordar este signo bautismal de cuando el sacerdote le pide al padre de familia que encienda el cirio del bebé, del cirio pascual, habla acerca de ese cirio que es Cristo, que es la luz del mundo, que significa su presencia, pero habla acerca de lo que tú y yo tenemos que realizar, ser una luz del mundo. Adelante. El ser luz implica un doble movimiento, el don y la tarea ya mencionadas. Te decía, el don, ¿cuál es el don? Iluminar. El don es brillar. El don es que tú y yo seamos útiles. ¿Y cuál es la tarea, Padre? Bueno, la tarea es arder, la tarea es consumirnos, la tarea es que demos la vida. Digamos, uniendo el don y la tarea, decimos que solamente ilumina aquella persona que es capaz de arder, que solamente es capaz de brillar aquella persona que es capaz de consumirse, que solamente será capaz de ser útil aquel que es capaz de dar la vida. Las cosas van de la mano. Solo se brilla cuando se arde, solo iluminamos cuando nos consumimos. Solamente así acontece. Pero muchos no queremos pagar el costo de ser luz y tenemos miedo a desgastarnos, sabiendo que si somos capaces de desgastarnos, podremos ser útiles a los demás, pero hay quienes pareciéramos que amamos la inutilidad. Y voy a poner una imagen de algo que a veces es muy cercano a nosotros, no por maldad, sino por, digamos, a lo mejor por ignorancia. Voy a decirlo por ignorancia. O sea, los cirios de la primera comunión están allí en una vitrina. Un cirio hermoso, un cirio con un grabado, un cirio hasta artístico, porque ahí hay personas que con el talento que Dios les dio se dedican a decorar desde los cirios pascuales hasta el cirio del bautismo y el cirio de la primera comunión. Y Rigo, bueno, termina la celebración y se queda ahí guardado en la vitrina. Y detrás de la vitrina están tres cirios porque son las tres primeras comuniones. Y en otro lado de la vitrina, tres cirios que fueron los cirios bautismales. Y están todavía algunos, lo digo, te digo, sin saber lo que tú hayas vivido, pero sí sabiendo que esto es real. De pronto hasta están emplayados. El cura, en su torpeza, ni siquiera le pidió a los padrinos de bautizo que le quitaran el plástico al cirio, el emplayado, y no le pidió a los papás que fueran a encender el cirio del cirio pascual. Y bueno, la mamá y el papá dicen, qué bonito cirio, voy a guardarlo como un recuerdo del bautismo de mi hijo o de la primera comunión. No, los cirios no son ornamentos, sino son instrumentos. A nosotros, te digo, nos da miedo transfiriendo esto a nuestra vida. Parecemos esos cirios emplayados. O sea, no queremos consumirnos. Nos da miedo desgastarnos, nos da miedo avejentarnos, pero estamos ahí sin ser útiles, sin ayudar a nadie. Por esto hoy tenemos que aplicar este ser luz
a campos muy concretos de nuestra vida, porque no son lícitos los pretextos. Adelante, hablemos sobre tu vida y mi vida de forma breve. Un padre de familia debe no tenerle miedo a desgastarse en la entrega diaria, a ese arder, a ese consumirse, a ese irse desgastando, porque pues, no debe tenerle miedo al sacrificio, no debe tenerle miedo a esos cansancios, a consumirse, porque él sabe que es la única forma, el consumirse es la única forma de iluminar la vida de los seres queridos. Sabe que si no cumple con sus quehaceres estará perdiendo lo más importante. Será alguien que tú dices, oye, ¿cómo le hace él? Ni siquiera se desgasta nada. Oye, tú estás igualito, igualita. Y no me refiero para quienes tienen a veces el regalo de digamos, de la presencia o el regalo de mantenerse jovial, juvenil. Hay personas que por cuestión genética pareciera que el tiempo no pasa sobre ellos, pero créeme, o sea, conozco y en estos días me ha tocado acompañar, pues no tan solo a la hermana Luz, sino ayer acompañé a una familia que es un matrimonio, digamos, joven, un matrimonio que tiene 3 hijos, pero a veces el desgastarse se va manifestando en el interior, en un corazón que va cansándose, etcétera. No le tengas miedo a desgastarte si cumples con tus quehaceres. Y hablando de la vida del sacerdote o hablando de quienes hemos consagrado nuestra vida a Dios, y repito porque aquí estamos personas que incluso, aun cuando no haya una consagración de un instituto religioso, hay personas que han dedicado su vida al apostolado y toda su vida ha sido un apostolado y el apostolado ha sido su vida. Y aquí han estado y aquí están y aquí estarán personas que incluso algunos que bello como esposo, como esposa, como matrimonio, como hijos, como hermanos, pero algunos laicos, algunas laicas han dicho, yo quiero servir al Señor e incluso de pronto en el camino se encuentran con personas que tienen la misma orientación y la misma opción de vida, de decir, nosotros serviremos al Señor e iremos a donde sea necesario, a dar catequesis, a buscar la celebración en una misión, a llevar la palabra de Dios, a visitar al preso, a visitar al migrante, a ayudar a la madre soltera, pero en el nombre de Dios. Y bueno, refiero que a veces la vida de quienes estamos en el ministerio, en el apostolado, también se asemeja a ese cirio y tenemos que aprender a consumirnos en la entrega silenciosa y una entrega desinteresada. Solamente así podremos iluminar a los que se acercan a requerir pues, de esa medicina que en nuestro tiempo ofrecemos al ámbito de la vida. Es así como nosotros ofrecemos también a los demás. Te digo, o sea, hay muchas formas de consagrarse al Señor. A veces ella forma una familia y qué bueno, pero tiene años y años consagrada a la catequesis, a la formación de los niños. Y todos los que hemos dado catequesis sabemos que nos gastamos y nos desgastamos. Y lo digo en todos los sentidos de la palabra gastar y desgastar. O sea, ¿qué persona que hemos dado catequesis no hemos ido a buscar a una tienda una bolsita de dulces para darles a nuestros niños o un chocolatito? ¿Quién de nosotros que damos o hemos dado catequesis pues no cuando llega el día de la mamá, a veces andamos viendo algún accesorio para rifarlo el día de la mamá entre las mamás de nuestros niños del catecismo? ¿Quién de nosotros cuando damos catequesis en el día del niño o en el día de la Navidad, no buscamos darle algo? O a veces cuando llega el periodo escolar, sabiendo que estamos con niños con mucha pobreza, andamos juntando y pedimos cooperación y nosotros mismos vamos ahorrando para llevarles unas libretitas y unos lapicitos y unos colores, unos crayones. Eso es ser luz, o sea, gastarnos y desgastarnos. Y hay quien toda la vida han dedicado su vida a dar catequesis. Yo te he dicho que mi catequista fue Conchita y la recuerdo con cariño y Conchita toda la vida dio catecismo
Y yo tengo un tío que era esposo de la hermana de la mamá de mi papá. Espero no confundirte. La mamá de mi papá, la abuela Victoria, tenía una hermana la llamada la tía Andrea. Y bueno, la tía Andreita, que era hermana de mi abuela Victoria, mamá de mi papá, su esposa era Cecilio, quien vive o ha vivido ahí en el barrio de Guadalupe, antiguo, en lo que era la villa de Guadalupe. Sabía que don Cecilio fue el catequista toda la vida. Mi tío Cecilio, así le llamamos, porque era esposo de la tía Andreita, hermana de la abuela Victoria. Pues perdón que haga toda esta confusión con la genealogía, pero voy a esto, o sea, ser luz, no tenerle miedo a iluminar, pero saber que ilumina uno cuando arde, que brilla uno cuando se consume, que uno será útil cuando uno es capaz de dar la vida. Y bueno, sobreviene esa otra parte de la historia. Un día nos hemos ido consumiendo y aparecen las canas, los pliegues, los padecimientos, los achaques, las enfermedades se hacen presentes en la vida, pero nos queda la satisfacción de haber sido útiles a aquellos que Dios nos ha dado. Que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.